Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Animal. Les saluda con mucho gusto Andrea Ugarte desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM. En este episodio vamos a hablar sobre el gusano barrenador del ganado, una plaga de la que seguramente ya han escuchado bastante en las noticias porque es de gran importancia sanitaria. Afecta a animales de sangre caliente y representa un riesgo serio para la producción pecuaria, la sanidad animal y, por supuesto, la salud pública. Abordaremos qué es, cuál es la situación actual, especies afectadas, medidas de prevención y la importancia del reporte oportuno ante casos sospechosos. Esto como parte fundamental de la vigilancia epidemiológica. Hay que estar bien informados y actualizados acerca de este tema. Para profundizar en el mismo, me acompaña el médico veterinario zootecnista Alejandro Villaseñor Álvarez. Él posee una sólida formación académica. Es profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en epidemiología y salud pública veterinaria con amplia experiencia en Senacica, sanidad animal y enfermedades transfronterizas. Además, es autor y colaborador en diversas obras científicas, lo que lo convierte, por supuesto, en una voz experta para entender la relevancia y el impacto del gusano barrenador del ganado en nuestro país. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por tu colaboración. Vamos a escucharte. Muy buenos días. Agradezco la invitación de la doctora Andrea Ugarte a su programa Siempre Animal para platicar sobre un tema de actualidad en el ámbito de la salud animal y que está afectando actualmente a nuestro país y que es el gusano barrenador del ganado. ¡Siempre Animal! Inicio esta charla con aspectos generales y compartiré con ustedes información desde el punto de vista histórico, biológico y las medidas de mitigación que se tienen implementadas en el territorio nacional para contrarrestar los efectos negativos de esta plaga. ¡Siempre Animal! La historia del gusano barrenador del ganado, Cochleomia omnivorans, que es el nombre científico de esta plaga, es fascinante porque representa uno de los mayores logros de la ciencia aplicada a la agricultura y la salud pública. Su control no solo ha sido una victoria biológica, sino también un triunfo de la diplomacia internacional. México tiene una tradición exportadora de becerros de engorda hacia Estados Unidos porque cerca de 1.200.000 cabezas se comercializan hacia este país cada año desde los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que colindan con los principales corrales de engorda que están ubicados en Texas y Nuevo México principalmente. Se estiman pérdidas cercanas a los 15,000 millones de pesos por parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la CNOG, para el año fiscal 2025, precisamente por la prohibición que tiene Estados Unidos de la importación de ganado mexicano. ¡Siempre Animal! Ahora hablaremos un poquito de la historia. Aunque los ganaderos del sur de Estados Unidos y México conocían la plaga desde el siglo XIX, la llamaban la mosca de las heridas. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1858 por el entomólogo francés Charles Coquerel, quien reportó un caso de gusano barrenador en un hombre en la prisión de la Isla del Diablo, precisamente en los territorios de la Guyana francesa, de donde tomó el nombre de omnivorans o devoradora de hombres. Me permito ahorita hacer una pequeña reseña a todos aquellos que nos gusta mucho el cine. Hay una película que se llama Papillón, que fue filmada a finales de los años 70, donde dos actores, Steve McQueen y Dustin Hoffman,
eran los actores principales de esta película, y precisamente se trata en su momento Francia, los principales reos con mayor peligrosidad eran trasladados precisamente a esta isla con la finalidad de que no escaparan. Prácticamente era imposible tratar de salir de esta isla, y entonces ahí, curiosamente, en la película se ve un caso de uno de los actores secundarios con una herida precisamente con la infestación de estas larvas de esta mosca, que es el gusano barrenador. Siempre animal. En el año de 1933, para que nos demos una idea de la magnitud del problema, en el estado de Alabama, es decir, al suroeste de Estados Unidos, se reportaron alrededor de 71,000 casos en tan solo un año. Las pérdidas económicas que originaba esta plaga fueron impresionantes por las condiciones ambientales del sureste de Estados Unidos, como es la humedad y la temperatura para la reproducción de la mosca. Las especies afectadas por esta plaga principalmente son los bovinos, equinos, perros, cabras, borregos, cerdos, aves, animales de vida silvestre y, por supuesto, los humanos. Requiere para su reproducción animales vivos, principalmente heridas o soluciones de continuidad, como por ejemplo los sitios de la mordedura de un murciélago, o hasta inclusive el sitio donde están ancladas las garrapatas en el cuerpo, no solamente de los animales, sino también del humano. Ahí es capaz la mosca del gusano barrenador ovopositar alrededor de 200 huevos. Generalmente estamos hablando que puede ovopositar en 3 ocasiones en 4 días alrededor de 800 a 1200 huevos. Nada más para que nos demos una idea de la magnitud del problema, de la forma de infestación que tiene esta mosca para su reproducción. Hablaremos a continuación de lo que es la técnica del insecto estéril. Siempre animal. Esta fue desarrollada por los doctores Raymond Bushland y Edward Mifflin en 1938. Ambos científicos trabajando para los servicios de investigación agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el famoso USDA. Y aquí hay algo sumamente interesante. El hallazgo que ellos encontraron y que precisamente permitió el desarrollo de esta técnica, notaron que la hembra de la mosca solo se apareaba una vez en su vida. Esta fue una idea sumamente audaz, ya que propusieron que si se podían liberar machos estériles a la naturaleza para que se aparearan con las hembras silvestres o nativas, las hembras pondrían huevos que nunca eclosionarían, y esto colapsaría precisamente las poblaciones de gusano barrenador del ganado en determinadas regiones. La bomba atómica al servicio de la paz. Recordemos entonces que en 1946, con el lanzamiento de estas bombas atómicas en Japón, había toda una estigmatización con relación a la energía atómica. Tras la Segunda Guerra Mundial, empezaron a utilizar rayos gamma, es decir, radiación, para esterilizar a los machos sin matarlos ni quitarles su capacidad de competir con los machos nativos o silvestres en determinados territorios. Las moscas del gusano barrenador se crían artificialmente, es decir, huevos fertilizados, las larvas estadios 1, 2 y 3, y se exponen a irradiación con cesio 137 poco antes de salir de la forma de metamorfosis que se denomina pupa. Las moscas machos estériles son capaces de aparearse con moscas hembras fértiles. Estos, a su vez, se aparean con hembras silvestres o nativas que solo se aparean una vez, impidiendo entonces que tengan descendencia.
Siempre Animal. El lugar donde ellos probaron esta técnica fue precisamente en Curazao en 1954, y Curazao está cerca de la costa noroeste de Venezuela. Y en 1954, reitero, probaron su teoría y eligieron a esta isla, y en tan solo unos cuantos meses la mosca fue erradicada de la isla, demostrando que la técnica del insecto estéril funcionaba en campo. Posteriormente, en 1957, se inició el primer programa oficial de erradicación a gran escala en el suroeste de Estados Unidos, principalmente en Florida. En 1959 se declaró el sureste del país libre de este parásito. En 1962 comenzó el programa en el suroeste, es decir, Texas y estados vecinos, donde el desafío era mayor debido a la frontera con México. En 1966, Estados Unidos fue declarado oficialmente libre de poblaciones nativas de esta plaga. A pesar de la erradicación en ese año, el parásito seguía reingresando desde México, y esto llevó a la creación de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador en 1972, para ir desplazando desde el norte del país la plaga hasta el sur. Para ello, se construyó una planta para implementar la técnica del insecto estéril en la ciudad de Chiapa de Corzo, en Chiapas, en el año de 1976. Siempre Animal. La planta producía en promedio 500 millones de moscas estériles por semana. Y es así que en el año de 1991 se declara a México país libre del gusano barrenador del ganado. Esto es decir que desde el inicio de la producción de mosca estéril se iniciaron las primeras acciones en México desde el norte hasta el sur de nuestro país. En Michoacán, particularmente, es declarado libre de esta plaga en julio de 1989, y es a finales de diciembre del 2025 que lamentablemente se tiene la confirmación del primer caso de gusano barrenador en el estado, después de un poco más de 36 años, una de las localidades del municipio de Villamadero, aquí en Michoacán. En ese momento se tenía activado en el año de 1989 el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal por la presencia del síndrome viral hemorrágico de los conejos, que es un virus denominado calicivirus del tipo 1, que posteriormente apareció hace alrededor de 5 años de nuevo en México, con un calicivirus del tipo 2 que entró precisamente por Chihuahua, procedente de Estados Unidos, lamentablemente a través de liebres, y es cuando uno empieza a analizar los grandes retos que ha tenido la salud animal en nuestro país. De forma paralela, entonces, se logró erradicar no solamente el gusano barrenador de nuestro país, sino en 1994 logramos ser el primer país en el mundo de liberarnos de esta enfermedad mortal en los conejos, que significaba el síndrome viral hemorrágico de los conejos. Siempre Animal. Posteriormente, cuando nosotros concluimos en 1991 la fase de erradicación del gusano barrenador, en ese convenio que teníamos con Estados Unidos, se decidió continuar con la planta de Chiapa de Corzo para iniciar los trabajos de erradicación en Centroamérica. Posteriormente a 1991, en 1994, México empezó a proveer de mosca estéril a Belice y Guatemala. Posteriormente, en 1995, a El Salvador. En el 1996, Honduras, Nicaragua en 1999, Costa Rica en el año 2000 y finalmente Panamá en el 2006. Prácticamente con el apoyo de la planta que teníamos acá en México,
logramos erradicar el gusano barrenador de Centroamérica. ¡Siempre animal! Con la colaboración de esta planta para la producción de moscal estéril mexicana, fue cerrada en el año 2012 debido a que ya estábamos libres tanto México como Centroamérica, pero adicionalmente se promovió la construcción de una planta en Panamá con una población o un nivel de producción de cerca de 100 millones de moscas por semana, y esto permitió estar continuando dispersando en Centroamérica, en aquellos lugares donde todavía había la presencia. Se logró erradicar totalmente. Sin embargo, lamentablemente, posteriormente tuvimos la reinfestación no solamente de Centroamérica, sino también de México. A continuación hablaré un poquito de lo que es la barrera biológica. Se decidió precisamente en forma conjunta por parte de Estados Unidos con Panamá de generar una barrera biológica en lo que es el famoso tapón del Darién, que es una región sumamente inhóspita que interrumpe precisamente la carretera panamericana. Es una extensión de alrededor de 60 kilómetros de selva inhóspita, donde lamentablemente pues hay una serie de peligros, no solamente desde el punto de vista poder pasar por esa franja tan estrecha de nuestro continente, sino por todas las enfermedades y el tipo de vegetación que está presente. Y ahí precisamente se colocó esta barrera biológica de dispersión de mosca estéril con la finalidad de que la existencia de este gusano barrenador, no solamente en Colombia, sino todo Sudamérica, pues impedía que la mosca nativa de Sudamérica lograra ingresar a Centroamérica, y es la forma en cómo se estuvo controlando durante más de 15 años la entrada de gusano barrenador de Sudamérica hacia el norte del continente. ¡Siempre animal! Eventualmente se estableció posteriormente este tipo de estrategia en México, como vamos a abordar más adelante. El ciclo biológico generalmente está establecido que es de 21 días de la mosca, cuando se aparean y tanto el macho con la hembra, se generan entonces en la hembra huevos fertilizados, que posteriormente esta hembra va a tratar de buscar una herida donde ovopositar, como mencionaba anteriormente, alrededor de 200 huevos fértiles en las heridas, y posteriormente emergen las larvas que tienen 3 estadios, o el 1, 2 y 3, y que posteriormente, transcurriendo esta fecha o este periodo de metamorfosis, que generalmente tarda alrededor de 6-7 días, se convierte entonces en pupa, que tarda alrededor de 5 o 6 días, y después de ahí emerge la mosca, tanto machos como hembras, al ambiente, copulan, y todo el ciclo dura 21 días en promedio. Sin embargo, bajo condiciones cambiantes de temperatura o de humedad, puede el ciclo ampliarse hasta 30 días. ¡Siempre animal! ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Hasta el día de hoy, 9 de enero, se tienen notificados 13.335 casos desde su presencia en el territorio nacional en noviembre del 2024 hasta la fecha. Se han visto afectados, en el caso de los bovinos, 9.526, perros, alrededor de 1.862, cerdos 707, equinos 657, ovinos 360, humanos
106 lamentablemente, caprinos 68, gatos 36, aves 14 y en fauna silvestre se han reportado o notificado, en este caso particular, 4 ejemplares afectados por el gusano barrenador. Siempre animal. Para esta primera semana epidemiológica hasta el 7 de enero del 2025 tenemos 492 casos activos. En bovinos tenemos 254, en caninos 163, en cerdos 26, equinos 24, ovinos 34, caprinos 9, 3 casos en gatos y 2 en aves. Y estos han sido notificados y diagnosticados en 13 entidades federativas. Dentro de las estrategias del control y erradicación, se tiene implementada una barrera biológica en el Istmo de Tehuantepec, en una franja de 80 kilómetros aproximadamente, con una dispersión aérea de mosca estéril como una forma de contención, y se han dispersado alrededor de 4.500 millones de moscas estériles. Sin embargo, aún a pesar de este esfuerzo, se han detectado casos en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, y por supuesto todos los estados del sureste de México. Estos son casos aislados y que se ha dispersado mosca estéril en forma estratégica en las áreas donde se ha detectado. Principalmente lo que se está haciendo actualmente es, debemos recordar, la mosca requiere de tejidos vivos y lo que se tiene que hacer es la curación de heridas. Generalmente en el caso de los bovinos, que es una de las especies mayormente afectadas, el peligro ocurre precisamente al momento del nacimiento, precisamente en el ombligo de los becerros. Ahí debemos de inmediatamente al nacimiento empezar con todo un proceso de curación del mismo para evitar precisamente que llegue y ovoposite la mosca. Todo animal que tiene una herida, generalmente lo que se está aplicando actualmente para curar las heridas es el Negazun al 3% y que contiene Comafos y Propulsur, y un baño por aspersión con cipermetrina y clorpirifos para eliminar la presencia de larvas de Cocleoma omnivorans. Se recomienda adicionalmente el uso de baños con cipermetrinas y clorpirifos y el uso de ivermectina al 1% por vía parenteral para el resto de los animales mayores de 3 meses. Siempre animal. Otra de las estrategias, como lo mencionaba anteriormente, es la dispersión de mosca estéril. Y esto se realiza mediante vía aérea en áreas donde se tiene ya diagnosticado los casos. Y esto nos permite entonces tener una literal control de esta situación. Particularmente yo creo que vale mucho la pena que mencionar que también se está realizando un trampeo, es decir, la colocación de trampas que tienen un atrayente sexual para atrapar moscas, y posteriormente esos ejemplares que caen en las trampas se llevan al laboratorio para hacer el diagnóstico morfológico y determinar si existe o no la presencia de la mosca, el gusano barrenador, en alguna parte geográfica del lugar donde se haya detectado. Generalmente es aceptado que para lograr un adecuado control de la infestación de gusano barrenador, por cada mosca estéril debemos de tener alrededor de 20 moscas estériles para que sea efectivo este procedimiento en campo y lograr erradicar la plaga. Por eso las cantidades tan impresionantes que se producen en las plantas para la producción de esta mosca estéril. En México particularmente, hasta junio, julio de este año, vamos a tener una planta
precisamente en Tapachula, con la finalidad de lograr una producción semanal de 100 millones y con la planta de Panamá y la ayuda que nos va a brindar o nos están brindando los americanos con su planta que construyeron ya y está en operación en Edimburgo, Texas. Con esas 3 plantas es muy probable que nosotros tengamos la expectativa de lograr controlar, por lo menos durante los próximos 5 o 10 años, erradicar el gusano barrenador en nuestro país. Siempre animal. Desde el punto de vista de salud pública, esto es sumamente importante. Desde noviembre del 2024, que aparece en México el primer caso, se han presentado infestaciones en 106 humanos en el sureste de México, y hasta el día de hoy la Secretaría de Salud Federal refiere que están hospitalizadas 8 personas por las lesiones originadas por este díptero, es decir, por la mosca. Lo que tendremos que hacer cuando tengamos o observemos heridas con gusanos es notificar a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, conocido en el ámbito de la medicina veterinaria como la CPA, que pertenece al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al teléfono 01800 751 2100, las 24 horas del día, los 365 días del año. Está disponible ese teléfono para la notificación. Repito, el número es 01800 751 2100. ¿Por qué es tan importante hoy precisamente el combate contra esta plaga? La historia del gusano barrenador es un recordatorio de que la erradicación no es un evento único, sino un mantenimiento constante. Si la barrera biológica en el sur falla o se descuida, la plaga puede recuperar en meses lo que costó décadas y miles de millones de dólares combatir la plaga del gusano barrenador del ganado. Siempre animal. Con esto concluyo mi participación, agradeciendo a la doctora Andrea Ugarte su invitación al programa Siempre Animal y a los radioescuchas. Muchas gracias, doctor Alejandro Villaseñor, por tu extraordinaria participación, por tu valiosa aportación a este podcast. Y bien, antes de despedirme, les quiero comentar, vamos a estar al pendiente de sus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, Siempre Animal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!